Chicos, esta es la clase prometida de género narrativo 1, la clase que se vio interrumpida por la mala conexión día en la mañana. El propósito de la clase es reconocer las características del género narrativo y aplicarlos en la lectura de 3 microcuentos. Y obviamente también esta misma características las podemos aplicar en la novela. Comenzamos. Ya bueno, antes de empezar, yo como les había comentado en la mañana, los plazos de los periodos de corrección se vencen mañana, martes, o en un ratito más. Los que envíen durante el día martes sus trabajos, ¿cierto? Van a recibir una prórroga de una semana para que corrijan en virtud, digamos, de lo que yo les ponga en la corrección. Y los que entreguen después del martes, o sea, después de mañana, el miércoles más específicamente, y para adelante, no van a tener esa opción, ¿ya? Voy a quedarme con sus trabajos así tal cual como lleguen. ¿Ok? Ok. Como les comentaba también, está seleccionada una serie de artículos que están bastante buenos y que van a ser publicados en el blog La Espada en la Pluma, que más adelante se los voy a presentar. Ok. Y la clase de hoy día, como les había comentado también en la mañana, está centrada en el género narrativo, pero para eso tenemos que entender qué es literatura, tenemos que entender qué son los géneros literarios y de dónde viene esta definición, esta clasificación y cómo podemos reconocer el género narrativo en particular. ¿Ok? Y para eso nos habíamos remontado, ¿cierto?, a la época de la Grecia clásica, específicamente a través de la obra de Aristóteles, en donde encontramos, ¿cierto?, una primera aproximación al concepto de literatura, tal como lo conocimos quizás durante prácticamente toda la historia de la humanidad, la humanidad así tal como la conocemos hoy en día, incluso sobreviviendo a las reparaciones que se han hecho, ¿cierto?, a las ideas de Aristóteles. eh, Todavía perviven algunas de las más importantes de sus clasificaciones. Nos vamos a detener en eso. Pero para que entendamos, la palabra literatura proviene del término latino litera, que si bien es cierto no es un término griego netamente, ya significa, cierto, como dice Aristóteles, una suerte como de universo de todo lo escrito, donde todo lo escrito cabe dentro del concepto literatura, ¿ya? Por eso que nosotros decimos, todavía se habla así, de la literatura judicial, por ejemplo, de la literatura culinaria, o todo lo que no es literario, como lo concebemos hoy día, también puede ser considerado literario, valga la idea. A pesar de que, dice Aristóteles, que antes de que existiera el término literatura o litera, ya se hablaba de la poética escrita en el siglo cuarto antes de Cristo, ya se hace una definición de lo que significa la literatura desde el punto de vista artístico, ¿cierto? Estético. Es una aclaración bien importante en la que hace Aristóteles en este tratado filosófico. Ok, un tratado estético, más bien. Filosófico estético. Ok, de hecho, la palabra literatura o litera viene más bien de la idea de poiesis, que significa o se usa o se usó más bien, o la definió Aristóteles, para todo lo que fuese escrito a través de la palabra, pero con un sentimiento estético, ya sea en verso o en prosa. Y además le agrega unas cualidades, unas características que tiene el concepto de literatura o poiesis, ¿cierto? Por ejemplo, que imita, que tiene cierto grado de imitación, y esa gradación en la imitación nosotros la reconocemos porque puede ser 100% idealizada o mejorada, ¿cierto?, de la realidad, realista, es decir, igual a la realidad, o satirizada, burlándose, ¿cierto?, de la realidad, peor de que ella, o haciendo hincapié en las formas más feas, por así decirlo, de la realidad, las más toscas. La forma en que se presenta la literatura
en este caso, esta imitación se presenta a través de la prosa o el verso. Los géneros que define, ¿cierto?, Aristóteles serían básicamente los mismos géneros que nosotros conocemos en la actualidad, pero él los reconoce a partir de la voz del autor. Él dice, ¿cierto?, que el autor determina la distinción de los géneros. Entonces el épico, la voz del autor es una voz en tercera persona, hablando, ¿cierto?, de una hazaña épica. Lo dramático podría definirse, ¿cierto?, a través de la interacción, y lo lírico específicamente, ¿cierto?, a través de la voz interna o la voz, ¿cierto?, del yo. Y el estilo, que vendría a ser la forma en la que se escribe el texto en el sentido del uso del lenguaje, y ahí también se usa, ¿cierto?, el lenguaje sublime, el lenguaje coloquial, y el lenguaje bajo, ¿cierto?, el coloquial. El sublime es el lenguaje elevado, culto, muy refinado, que no es el real. El coloquial, que es el real, o tal como nosotros lo usamos, ¿cierto? Y el bajo, que vendría a ser como el lenguaje de la clase inferior, dentro de las clases inferiores dentro de la sociedad de la época, estamos entendiendo que habían esclavos, ¿cierto?, soldados y qué sé yo, que no tenían un acceso a la lengua culta o a la educación también. Ok. Todo esto estuvo mucho tiempo, demasiado tiempo, en vigor. De hecho, hasta el siglo XVIII se consideraba de esta forma la literatura, el arte literario. Hasta que, bueno, a partir del romanticismo y un poquito después, ¿cierto?, del romanticismo, se empieza a concebir el trabajo del artista literario como un trabajo, como un oficio. Y se empiezan a hacer algunas adecuaciones, se considera la novela como una obra también dentro del ejercicio literario, y se amplía el concepto, ¿cierto?, de los géneros, y se especifican ciertas características que son las que nosotros vamos a reconocer hasta el día de hoy. Incluso todavía se siguen, digamos, adecuando esos conceptos. Son conceptos móviles porque estamos hablando de un arte que es 100% humano. Bueno, en el género narrativo, nosotros, haciendo una definición bien somera de la idea de lo narrativo, caben todas las obras que sean escritas con el propósito de contar o relatar sucesos que les ocurren a personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Con la idea, ¿cierto?, de la ficción. El elemento ficticio es un elemento que nosotros vamos a reconocer en lo literario. Porque si nosotros le sacamos la ficción, podemos decir que es narrativo o está dentro del género narrativo las noticias, los reportajes, los documentales, qué sé yo. Entonces, para hacer la aclaración de que en lo literario, lo narrativo, ¿cierto?, tiene este componente ficticio que es, jugando con la idea de Aristóteles, también muy parecido a la realidad, superior a la realidad en el sentido de lo fantástico, de lo ideal, y ahí el uso, ¿cierto?, de lo ficticio también como jugando también a las posibilidades, como la ciencia ficción, por ejemplo, utópica. Y en el caso de lo que va bajo la realidad, porque lo que nosotros no vemos está dentro del mundo o del submundo, ¿cierto?, de lo real también, qué sé yo. También reconocemos dentro del género narrativo que hay una voz que nosotros reconocemos como narrador, que es la voz que proyecta el autor a propósito, ¿cierto? Proyecta el autor para poder contarnos una historia, y esa perspectiva que asume el que cuenta la historia es fundamental para poder darle más o menos credibilidad a lo que se está relatando. Asimismo, para poder generar un efecto diferente, ¿cierto?, en la lectura a propósito de lo que se está contando, ¿cierto? Ahí vamos a ver con algún ejemplo en particular esa diferencia, ¿ya? Más allá de reconocer qué tipos de narradores existen. También tenemos que reconocer que el fuerte componente de las obras narrativas es el hecho, ¿cierto?, de que se cuenta un acontecimiento, y ese acontecimiento tiene más o menos verosimilitud. Más o menos verosimilitud en relación, digamos, a que lo que se está contando se parece y es creíble, se parece a la realidad
es creíble en relación a lo posible, porque hay historias, por ejemplo, fantásticas que podrían ser consideradas como fantásticas, pero resultan que no lo son. Por ejemplo, cuando se cuentan milagros, o hechos que son literalmente increíbles, pero que pasan en la realidad, que pasan en la realidad. Nosotros decimos incluso que a veces la realidad supera la ficción. Ahí tenemos un evento, ¿cierto?, en donde la verosimilitud se pone en cuestionamiento. Hay otras obras que derechamente rompen con la idea de verosimilitud y no las cumplen. Y no las cumplen porque tienen mucha ficción. ¿Ok? Está también la estructura textual. Nosotros entendemos que hay una estructura que es como fija, que corresponde a los tres momentos, ¿cierto? Un momento inicial, un momento de desarrollo y un momento final. Básicamente la estructura que tienen todos los tipos de todos los textos, los literarios y los no literarios. Pero en la narrativa, en el género narrativo específicamente, esta estructura puede ser alterada, puede jugar, puede omitirse, puede sumarse, puede trastocarse, qué sé yo, puede subdividirse en muchas partes más, por ejemplo. Pero para que entendamos primero que todo, la parte básica, ¿cierto?, de esta presentación, que hay tres momentos: un momento inicial o de presentación o de introducción, donde se conocen los personajes, cuáles son los conflictos que tienen ellos y cómo los quieren resolver, más o menos. El status quo, como lo vimos en el ciclo, ¿cierto?, de la teoría del monomito. El desarrollo nudo, que es cómo se va ampliando, ¿cierto?, esta situación inicial, ¿cierto?, hasta un punto, digamos, de máxima complicación o tensión, como es el caso del nudo, y un desenlace, jugando con la idea del tejido, de que esto es un texto. Entonces hay como una textura y una historia que está hilvanada o tejida. Valga la alegoría, que es muy bonita. Ok. Y aquí estábamos analizando los tres relatos que les presenté en la mañana, pero que no sé si se alcanzó a ver alguno de ellos bien, pero lo vamos a hacer de todas maneras, para ir reconociendo los elementos de los textos narrativos, ¿cierto? Ok. Decíamos en la mañana que todo texto tiene un narrador. Si se dan cuenta, cuando el que cuenta esta historia dice que ha oído a Lucio Flaco como quien está allí participando de la acción, pero no directamente, estamos hablando de que alguien está contándonos la historia y asume una perspectiva más limitada, más restringida, porque está dentro de la historia. Entonces, cuando el narrador dice, he oído a Lucio Flaco como sumo sacerdote de Marte referir la historia siguiente, y cuenta la historia, entonces nos dice o le da cierta credibilidad al relato. El narrador en primera persona tiene ese juego subjetivo de que nosotros tenemos que complacerle, entendiendo que su perspectiva es posible, dentro de las posibilidades. Bueno, y le da cierta credibilidad también a los hechos. O sea, no lo conté, estuve ahí, no lo vi, pero me lo contaron y me lo contó alguien con cierto renombre. Bueno, dice él, Cecilia, hijo de Metelo, quería casar a su hija, a la hija de su hermana, y según la antigua costumbre, de la época, estamos hablando antes de Cristo, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie y Cecilia sentada, y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra. Un mutismo, ¿cierto?, ahí, incómodo. Hasta que la sobrina se cansó y le dijo a Cecilia, deja sentarme un momento. Claro, sí, querida, dijo Cecilia, te dejo mi lugar. Esas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se casó con el viudo. Entonces el narrador nos cuenta esta historia que tiene que ver con estos hechos en particular. ¿Ya? Ese sería el narrador. Un narrador en primera persona, lo reconocemos, pero no protagonista, porque no es la historia que le pasa a él. Tenemos el narrador. Reconocemos los personajes.
la doncella y Cecilia, y son personajes, y no el sumo sacerdote, y no Lucio Flaco, en particular, ¿cierto? Menos el narrador, porque la historia no está llevada por ellos, sino contada por ellos. Los que protagonizan la historia son la doncella y la señora Cecilia. Esos serían los personajes. La participación determina, ¿cierto?, qué es personaje y qué no es personaje. ¿Ok? Tenemos un lugar, que en este caso es una capilla, donde suceden los hechos. Bueno, la capilla y después donde murió la señora Cecilia. Pero se entiende que básicamente en la capilla, ahí está toda la acción central. Tenemos un indicador de tiempo, que el relato sucede en un momento temporal que se mueve, ¿cierto?, de un inicio a un final. Se entiende, está ordenado cronológicamente, o sea, no se pudo haber muerto antes, ¿cierto? Bueno, se entiende, ella tenía que estar viva primero para poder morirse, entonces ahí tenemos un orden temporal. Y tenemos una serie de acciones que están marcadas por estos verbos, que están ordenando también las acciones del relato, acciones que están en este tiempo, en este espacio, protagonizadas por estos personajes y contadas por un narrador. Este otro texto que en la mañana les comentaba, de un autor que parece ser un alter ego o un seudónimo de dos autores argentinos que son muy, muy prestigiosos, ¿cierto?, dentro de la literatura fantástica, y de que no se tiene mucha noticia, por lo tanto se supone que se sospecha que es este seudónimo, Ireland, ¿cierto? Ireland. Nos cuenta esta historia breve. Dice: «Qué extraño», dijo la muchacha avanzando cautelosamente. «Qué puerta más pesada». La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. «Dios mío», dijo el hombre, «me parece que no tiene picaporte del lado de adentro». «¿Cómo? Nos han encerrado a los dos». «A los dos no, a uno solo», dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Ahora, claro, aquí tenemos también un relato que rompe la idea de lo real. Reconocemos inmediatamente que la verosimilitud se pone en cuestionamiento. Y este cuestionamiento de la verosimilitud se hace presente básicamente por el hecho sobrenatural de la desaparición que atraviesa una puerta y que desaparezca, ¿cierto?, la muchacha. Entonces tenemos estos dos personajes, el hombre y la muchacha, que interactúan, y de hecho la muchacha interactúa también con los elementos físicos que están en el espacio en donde ellos están. Sin embargo, hay un quiebre, digamos, de esto que nosotros reconocemos como verosímil. O sea, es verosímil que hayan dos personajes, es verosímil que estén encerrados, se cree, si se parece a la realidad, pero el hecho de que la muchacha pase a través de la puerta, sin abrirla, y desaparezca, entonces lo hace ser un, un elemento, ¿cierto?, ficticio, y eso rompe el grado de verosimilitud. Con una especie de porcentaje de torta, hay más ficción que verosimilitud. ¿Ya? Ese es otro elemento del género narrativo y de la literatura en particular, la ficción. Ok. Y finalmente, a propósito de verosimilitud y de ficción, un relato que vuelve a ser más verosímil, pero no por ello, de hecho hay gente que incluso todavía duda de que esto haya sucedido, pero sucedió. Y hay muchos testimonios que hablan de esto, ¿cierto? Bueno, en este cuento vamos a revisar más que la verosimilitud, vamos a revisar la estructura del relato. Fíjense que a pesar de ser un texto que está dentro del concurso de Santiago en 100 palabras, a pesar de ser un texto breve, de menos de 100 palabras, ¿cierto?, es un texto que cumple con las características estructurales de un cuento. Es un microcuento porque es chiquitito, pero cumple con las características. Otros microcuentos no.
otros microcuentos juegan a omitir ciertas partes del texto justamente para que nosotros lectores inteligentemente, ¿cierto?, completemos eso que falta, la omisión. Bueno, aquí decimos, todas las mañanas se despide con un beso de su mujer, el destino, ¿cierto?, el texto. Todas las mañanas se despide con un beso de su mujer y de sus hijos. Situación inicial. Para él, tenemos un personaje, el tipo, ¿cierto? Esta vez el cotidiano gris de la ciudad se tiñe de colores. Mientras conduce su Chevrolet Opala, piensa en su nueva designación. Solo debo hacer bien mi trabajo, murmura sin despegar los ojos del camino. En Londres 38, tenemos el lugar, estaciona su auto, entra a una casona y en la puerta un escuálido conscripto lo saluda. Tenemos otro personaje. Es un personaje secundario porque interactúa con la mujer y sus hijos también. Interactúa con el protagonista. Atraviesa el oscuro pasillo y sobre un catre con somier ve tendido a quien cambiará su destino para siempre. Aquí la palabra, la idea de que ve a quien cambiará su destino para siempre, puede ser que él cambie, ¿cierto?, el destino para siempre de la persona que está en el somier y que también la persona que está tendida en el somier cambie el destino del protagonista en este caso. Es un juego ¿cómo se llama?, de ambivalencia que también es importante reconocer en la literatura, lo connotativo, el lenguaje connotativo. Bueno, tenemos la situación inicial, que está destacado en verde, la situación intermedia, desarrollo o también conocido como nudo. Yo le digo desarrollo y nudo porque hay una parte que es más compleja, más complicada, más enmarañada, ¿cierto?, que la otra donde se va desarrollando la historia. Y una parte final, ¿cierto?, que nosotros reconocemos como desenlace o situación final. ¿Ok? Entonces también se cumple esta premisa del orden estructural de los relatos. ¿Ya? Ok. Para ir cerrando, preguntas que tenían que ver con el relato anterior, ¿cierto? Sobre el grado de verosimilitud. Si ustedes se dan cuenta, voy a volver al relato. Si se dan cuenta, el relato en general no tiene ficción, aparentemente, a menos que sean incrédulos con respecto a lo que pasó en dictadura militar. O que hayan existido lugares de tortura y todo eso, o sea, está reconocido por informes, incluso emitidos por los mismos militares. Y varios de ellos están detenidos, ¿cierto?, en Punta Peuco y en otros presidios, a propósito, acondicionados para recibir a estos criminales de la dictadura militar, ¿cierto?, que cometieron estas injusticias. Entonces, es algo que sucedió, algo real. Entonces, ¿qué tanto se acerca a lo ficticio este texto? El hecho, la perspectiva desde la que se cuenta, porque quizás no haya alguien que haya hecho este mea culpa de decir, oye, esto fue lo que marcó un antes y un después con respecto a mi carrera, porque la persona que protagoniza este texto parece ser un militar. Él dice, solo debo hacer bien mi trabajo, como obedeciendo una orden. Saluda a un conscripto, el conscripto lo saluda, ¿cierto? Es como el encargado del lugar donde se están deteniendo y torturando, ¿cierto?, a personas que fueron consideradas enemigas del Estado en esa época. Estamos hablando en plena dictadura militar. ¿Ok? Londres 38 existe, es real. Si lo quieren visitar, se puede hacer. Están cerca de la moneda. Ok. Entonces el grado de verosimilitud en este cuento es alto. El grado de ficción es bajo, pero existe también ficción, porque no sabemos si exactamente este relato pertenece a un militar. O sea, puede que el autor lo inventó. A propósito, considerando los elementos reales o la realidad. Ok. Y la idea es que nosotros también juguemos con esta evaluación sobre la verosimilitud en la novela Buscando Alaska. ¿Qué tan verosímil es la novela? De lo que nos dice, ¿qué tanto tenemos que creer como algo que sí sucede, como algo que es posible que suceda o que podría suceder? Haciendo esa evaluación, digamos, vamos también entendiendo el sentido de la obra. También
vamos reconociendo qué tipo de narrador presenta. Si hay más de un narrador, fijarse, digamos, por qué se pasa eso de que haya más de un narrador, cuál es la intención de que hayan distintos narradores, si es que hay distintos narradores. Esos son elementos que nosotros tenemos que preguntarnos al momento de leer un texto, y específicamente en este caso la obra Buscando Alaska, porque van a ser preguntas de la prueba. Así que ahí pongan atención, ¿ya? Hagan lecturas concienzudas. Chicos, esa era la clase, la que le quedé debiendo, y ojalá que puedan entenderla mejor ahora que está completa y está de una, ¿cierto?, explicada y expuesta. Manténganse a salvo. Vamos a tener que terminar usando quizás estas bolas de los hámsters, más lo que no nos reímos de ellos, ¿cierto?, por estas bolitas de protección. Existen, ¿ah? Las venden, por si acaso. Están como los $40 más o menos por AliExpress. Calendarización de julio, yo como les comentaba también en la mañana, las pruebas que se cierran definitivamente serían estas de las pendientes. Va a haber un segundo plazo, seguramente después del 21 de julio, como señala acá, después de la prueba de la unidad 2, para recapitular aquellos que no hayan dado estas pruebas por ese motivo, ¿cierto?, en las fechas que están presentadas acá. 6 de julio para el control lector de Buscando Alaska, lectura, básicamente lectura comprensiva, no hay materia en ella, excepto ahora que vamos a ir agregando elementos de la narración. Y el 21 de julio, la prueba de la unidad, que involucra cierto materia sobre el artículo de opinión. Seguramente va a aparecer un texto y preguntas en relación a ese texto sobre las características del artículo de opinión en él. Un texto narrativo, seguramente para ver algunos elementos de género narrativo, y comprensión lectora en general, que es lo que evalúa generalmente este tipo de pruebas en mi área. Chicos, ahora sí, muchas gracias por la atención y espero que haya quedado un poquito mejor la presentación. Se cuidan.